Todos sean bienvenidos a este canal. Esta vez les habla la Escuela de Ingeniería Forestal. Hoy hablaremos sobre la célula vegetal, sus partes y funciones. Bueno, primeramente, ¿qué entendemos sobre célula? En biología, la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que está formada de los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Existen tres partes fundamentales en la célula vegetal, que son el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Más adelante hablaremos sobre ellas y cuál es su función. Bueno, ya sabemos qué es una célula. Ahora, ¿qué es una célula vegetal? Una célula vegetal es un tipo de célula eucariota, de la que están compuestos muchos tejidos vegetales. Al decir que es una célula eucariota, nos referimos que tendrá un núcleo verdadero y en esta tendrá material hereditario. En otras palabras, el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Este material hereditario estará encerrado dentro de una doble envoltura que lo limitará del resto de la célula. La célula vegetal pertenece al reino Plantae y una característica fundamental que lo diferencia de la célula animal es que posee función que le permite realizar la fotosíntesis, el cual es un proceso químico a través de la cual las plantas sintetizan sustancias orgánicas empleando energía lumínica para después liberar oxígeno. Las células vegetales constituyen organismos pluricelulares. No existe ninguna relación entre el tamaño de las plantas y el tamaño de las células. A mayor tamaño de la planta, habrá mayor número de células. Existen diversos tipos de células vegetales, según las plantas y su función, como en la célula parenquima, la célula del colenquima y la célula del escleronquima. La célula del parenquima. Estas son células de transferencia, es decir, que almacenan y transportan los nutrientes que se generan en la fotosíntesis. Estas células tienen paredes primarias delgadas y permeables, que permiten el transporte de pequeñas moléculas entre ellas. Célula del colenquima. El papel de ese tipo de célula es apoyar a la planta en ejes que siguen creciendo en longitud y conferir flexibilidad y resistencia a la atracción de los tejidos. Esta también posee pared primaria. Y la célula del escleronquima. Estas son células duras con una función de apoyo mecánico, es decir, apoyan a los movimientos de los tallos y las hojas de las plantas. En las plantas vasculares existen tejidos diferenciados, de acuerdo a su función que desempeñan, como son los tejidos de crecimiento o meristemas, los tejidos protectores, como pueden ser el epidermis y la endodermis, los tejidos fundamentales, o más conocidos como parenquima, los tejidos de sostén, que son el colenquima y el escleronquima, y los tejidos conductores, que son el floema y xilema. Bueno, entre los más relevantes, los tejidos mencionados son el tejido meristemático o de crecimiento, como su nombre lo dice, permiten a la planta que puedan estar en continuo crecimiento. Los tejidos parenquimáticos, estos son los más abundantes, se encuentran entre los demás tejidos y llenan los espacios vacíos que dejan entre los tejidos. Los tejidos conectores, también conocidos como tejidos vasculares, son un conjunto de células muy especializadas. Entre ellas tenemos el xilema y floema. Bueno, xilema o tejido leñoso. Este es el tejido encargado de transportar la savia bruta desde la raíz hasta las hojas. Y el floema o tejido liberiano se encarga de transportar la savia elaborada desde las hojas y los tallos verdes hasta las demás partes de la planta. Y los tejidos protectores. Estos son aquellos que recubren y protegen la superficie más externa de la planta. Entre ellas encontramos la epidermis y la endodermis. Bueno, la epidermis es la capa vegetal más externa. Está formada generalmente por una capa de células aplanadas, vivas y fuertemente unidas. Además de proteger a la planta, regulan el intercambio de gas, así como del agua. Y la endodermis. Esta se localiza en el interior de la raíz. Estos tienen función impermeable y separan los fascículos vasculares del tejido adulto vegetal. A continuación, hablaremos sobre las partes de las células y qué función cumplen dentro de ellas. La membrana celular, o también conocida como membrana citoplasmática, se va a encontrar en las células y lo que hará es separar su interior del medio exterior que las rodea. La membrana citoplasmática consiste en una bicapa, es decir, una doble capa y semipermeable. La membrana citoplasmática tiene como función regular el transporte de sustancias que van a entrar y van a salir de la célula. Mitocondria.
La mitocondria es un orgánulo citoplasmático de las células eucariotas. Tienen una forma ovoidal. Está formado por una doble membrana que tiene como principal función la producción de energía mediante el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono y agua como producto de respiración celular. Es decir, que la mitocondria va a llevar a cabo lo que es la respiración celular. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático más grande es el orgánulo más grande de muchas células eucariotas. Está formado por túbulos y sacos que se comunican formando una red continua desde la membrana nuclear, extendiéndose por todo el citoplasma de la célula. El retículo endoplasmático está dividido en dos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso es una membrana dentro de la célula donde se mueven proteínas. Estas proteínas se van a ensamblar a orgánulos que son llamados ribosomas. Cuando las proteínas ya están destinadas a ser parte de la membrana celular o ya vayan a ser exportadas fuera de esta célula, los ribosomas se van a ensamblar, lo que provocará un aspecto rugoso. Retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso se va a diferenciar de su homólogo, el retículo endoplasmático rugoso, por el hecho de no tener ribosomas adosados a su membrana. El retículo endoplasmático liso tiene como función la síntesis y el almacenamiento de transporte de lípidos. Nucleolo. El nucleolo es una región del núcleo celular que va a ocupar de la producción y el ensamblaje de los ribosomas de las células. Los ribosomas son transportados al citoplasma de la célula, donde van a servir como centro de síntesis de las proteínas. También el nucleolo nos va a ayudar a la sintetización del ácido ribonucleico. Núcleo. El núcleo es un orgánulo membranoso que se va a encontrar en el interior de las células eucariotas y va a contener la gran parte del material genético de la célula. El núcleo está organizado en macromoléculas de ADN, denominados cromosomas. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a tener como función manejar las proteínas sintetizadas por todo el retículo endoplasmático para poder transformarlos y exportarlos a través del organismo. Es decir, que el aparato de Golgi la pared celular es una membrana resistente que protege el contenido de las células de algas, hongos, plantas, bacterias y arqueas. La pared celular va a tener como principal función o principal papel la absorción, transpiración, translocación, secreción y reacción de reconocimiento. También cabe recalcar que la pared celular es la capa más externa de toda la célula. Citoesqueleto. Nos habla del esqueleto de la célula. Esta es una simplificación que nos da la célula, que no tiene huesos. De hecho, los huesos están formados por células óseas. Es una estructura supramolecular o red tridimensional, red de fibras que le da estabilidad a la pared celular. Cloroplastos. Son orgánulos celulares de las vegetales. Y algas verdes. Son las encargadas de llevar a cabo la fotosíntesis. Estos se encuentran en los organismos eucariotas. Contiene la clorofila o específicamente a las plantas. Los ribosomas son responsables del aspecto granuloso del citoplasma de la célula que interviene en el
en la síntesis de macromoléculas. Vácula. Es un organelo celular presente en todas las células de las plantas y también en las células eucariotas. Vegetales tienen entrada y salida de sustancias. Hay dos tipos de membrana, la membrana citoplasmática y la membrana nuclear. La citoplasmática es una estructura laminada que a las células les establece de forma y mantiene el equilibrio atracelular. Extracelular, capa delgada que mantiene a los organelos dentro de la célula. Membrana nuclear. Es una de las características que tiene una doble membrana que delimita el núcleo de la célula. Peroxisomas. Los peroxisomas se encuentran en la mayoría de las células eucariotas con una sola membrana. Es un organelo presente en las células eucariotas que flota en el citoplasma y en el citosol y cumplen funciones metabólicas como la oxidación y la eliminación. Las plasmodermos. El transporte de sustancias como agua, nutrientes, metabolismos y macromoléculas, poros o canales en las paredes celulares. Las características. Otras características de las células vegetales. Las células vegetales tienen diversas características, entre las que se pueden mencionar. La célula vegetal inmadura tiene varias vacuolas. Se unen y se convierten en una sola vacuola grande. Tienen una vacuola central que les va a permitir el movimiento de las moléculas y la almacenación de fluidos. Tienen una pared celular con poros fuera de la membrana celular que da soporte y permite la comunicación con las células cercanas. Estas células contienen cloroplastos que permiten realizar la fotosíntesis y que tienen clorofila, lo que le da el color verde a las plantas. Como resumen, se puede decir que la célula vegetal es un tipo de célula eucariota, cuyo núcleo está delimitado por una membrana, la cual compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman el reino Plantae. Estos organismos tienen la capacidad de formar su propio alimento mediante la fotosíntesis, por lo que es una célula autótrofa. Contiene cloroplastos que permiten realizar la fotosíntesis y que tienen clorofila, lo que le da el color verde a las plantas. Pudieron observar, nosotros dimos una breve estructura sobre la célula vegetal, qué es, para qué sirve, en qué parte nomás están las plantas, las características y los tipos. Y también dimos las partes y sus funciones. Somos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Estamos en segundo semestre y esta investigación que nosotros pudimos obtener sobre la célula vegetal es en biología. Entonces espero que sea de su agrado y nos sepan entender. Muchas gracias.